Tenemos un nuevo bloque para acompañarte hasta las 9 de la noche en esta tercera edición de La Voz de la Ciudad. Y ahora para hablar sobre la situación de la jueza Ana María Figueroa con respecto a si puede ser corrida o no de sus funciones. Se metió de lleno, por ejemplo, el Colegio de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teniendo en cuenta que ella cumplió 75 años el pasado 9 de agosto y teniendo en cuenta también que ya se había elevado un pliego precisamente para poder saber cuál iba a ser su futuro, ya que al cumplir los 75 años tiene que, por lo que indica la Constitución Nacional, dar un paso al costado. Pero ahora es ella la que está pidiendo una prórroga en sus funciones de al menos 30 días, ya que no se debatió su pliego en el Senado, en la Cámara Alta. Vamos a preguntarle esta situación, cuáles serían los pasos a seguir, qué va a pasar con el futuro de la jueza, y se lo preguntamos a Félix Lonigro, que es abogado constitucionalista y está con nosotros. Félix, Pablo Vicente te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes, un gusto. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué va a pasar teniendo en cuenta lo que acabamos de mencionar con respecto al futuro de la jueza? Mira, la Constitución Nacional es muy clara. Desde 1853 la Constitución dice que los jueces duran en su cargo mientras dure su buena conducta. Pero en el año 94, en la reforma del año 94, se agregó que, sin perjuicio de esa inamovilidad, a los 75 años, cuando cumplen 75 años de edad, los jueces en realidad pueden seguir, no es que se tienen que jubilar. Lo que pasa es que para seguir necesitan una condición. Que el presidente, que en ese momento es presidente, cuando cumple los 75, la vuelva a designar y el Senado le vuelva a dar el acuerdo. Y eso es por 5 años más. Este trámite es un trámite burocrático, pero si al momento de cumplirse los 75 años el trámite no se hizo o no se terminó, o si se empezó pero no se terminó, como es en este caso, automáticamente la jueza Figueroa cesa. ¿Por qué? Porque nada hace prever que el Senado vaya a prestar ese acuerdo dentro de los 30 días que ella pide, o dentro de 60, o dentro de un mes, o 2 meses, o sea, puede estar eternamente así, y por lo tanto no puede estar el cargo de un juez sujeto a esa discrecionalidad. Así que en definitiva lo que el constituyente establece es que a los 75 años el juez cesa. La ex jueza Ana María Figueroa está en esta situación desde el 10 de agosto. Ella cumplió el 9, 75. Bueno, yo diría desde el 9. Ya el día 9 ya ella dejó de ser jueza. Lo que está haciendo ahora es una usurpación de cargo. Esto es un delito. Es un delito que está tipificado claramente en el artículo 246, en el inciso 2. Por lo tanto, en primer lugar, alguien o un fiscal debería impulsar, creo que De oficio, al menos. Sí, de oficio al menos, o debería impulsarlo por ahí el Consejo de la Magistratura, por ejemplo. En definitiva, el Consejo de la Magistratura podría impulsar esta denuncia penal y además debería impulsar el procedimiento ya para la cobertura de la vacante que en la Cámara de Casación deja la ex jueza Figueroa. Lo que no puede ocurrir es que a la jueza se le ocurra que tiene que esperar y que le tienen que dar una licencia. Esta licencia que pide es como si yo pidiera una licencia en una organización de la que no formo parte. Así que indudablemente la Corte, cuando reciba el pedido de la jueza para que le otorguen una licencia extraordinaria, me imagino que va a decir que no tiene legitimación activa ni derecho a reclamarlo, porque, insisto, eso es para los jueces y Ana María Figueroa ya no lo es. Claro, Félix, lo que alega la ex jueza, como recién la denominaste, Figueroa, es que todavía tenía esa cierta esperanza de que en la próxima semana se vaya a tratar su pliego en la Cámara Alta, en el Senado. Pero por otra parte también en casación se llevó adelante este debate de saber cuál iba a ser el futuro, donde ella misma estaba presidiendo ese debate, con lo cual hacía más loco todavía todo lo que estaba pasando en el medio de este proceso. Sí, por supuesto. A ver, en el ámbito de sus colegas en la Cámara de Casación, el tema debe ser difícil porque por ahí, por ejemplo, si yo fuera un colega de ella en la Cámara de Casación, esto mismo que estoy diciendo lo diría tal vez con un poco menos de vehemencia, tal vez no haría referencia a que eso es un delito, y si lo hago lo diría con cierta diplomacia, ¿no? Porque bueno, hay una comunión de tareas y demás allí.
son colegas, Ujú. pero me parece que de cualquier manera la paciencia se va perdiendo y cuando uno ve que se atrinchera una jueza de esta manera en su cargo, además con todas las suspicacias que esto conlleva, porque es una jueza que tendría que intervenir en causas muy sensibles para el kirchnerismo, Tesur, los sauces, el tema de Irán, y justamente dentro de Cámara de Casación quien más la defiende es otro juez, es Lócar, que tiene la misma tendencia y la misma ideología. Así que hay mucha suspicacia detrás de esto, pero sea lo que sea, de lo que se trata es de cumplir y de hacer cumplir con la Constitución, y lo preocupante es que quien ha sido jueza de la nación no lo vea de ese modo, ¿no? Y el tema del Consejo de la Magistratura que recién hacía referencia es algo que se viene hablando y mucho. Recién metías también en el medio al kirchnerismo, lo que es su proceso de modificación, que todo eso por ahora también se ve atravesado por ese intento de parte del presidente Alberto Fernández de juicio político a la Corte Suprema de Justicia. Digamos que hay tantos frentes abiertos con respecto a lo judicial que uno piensa, bueno, se suma algo más, pero siempre hay algo más importante también por el cual es más urgente preocuparse. Bueno, la Argentina nos tiene acostumbrados siempre a estas cosas. El kirchnerismo ha hecho una profesión de fe del manoseo y de los ataques, porque atacar al Poder Judicial es una forma de manosearlo, y ha hecho una profesión de fe de esto. Entonces nos llama la atención que jueces que comulgan con esa ideología, cuando los que primero deberían estar en contra de los políticos que atentan contra la independencia republicana de los jueces son los propios jueces, pero la ideología a veces está por sobre todas las cosas, y entonces estamos acostumbrados a que esto ocurra. Por eso es que la gente que no tiene por qué entender estas cuestiones observa con, observa con asombro, Sí, con porque sorpresa no es total. fácil entender desde el sentido común que alguien que ha estado tantos años en el Poder Judicial se quiera aferrar al cargo cuando está fuera de la ley, ya no de la ley, de la Constitución. Entonces la gente lo ve con mucha sorpresa y casi, o digo, o lo ve con sorpresa o a lo mejor Se frenó la nada. comunicación, a Teniendo en ver. cuenta la cantidad de problemas que la gente tiene, ¿no? Vaya a preguntarle a un inquilino a ver si le importa algo esto, ¿no? Bien, sí, Félix, se había cortado por un momento, pero después pudimos recibirte correctamente. O sea, lo lógico dentro de todo esto bastante extraño que está sucediendo con esta situación de la ex jueza sería que por lo pronto un fiscal actúe de oficio para poner en su lugar lo que sería, lo que debería ser, mejor dicho, por motus propio. Esto de decir, doy un paso al costado, se terminó, cumplí 75 años, no pude lograr que se tratara mi pliego anteriormente, antes del 9 de agosto, y el tiempo es implacable, no queda otra, hay que dar un paso al costado. Mirá, lo lógico, en realidad vos decías lo lógico debería ser esto. Lo lógico sería que no llegue, que no sea necesario que un fiscal actúe. Ujú. Lo lógico sería que la jueza entienda, Claro, bueno, pero si eh, ella misma preside esa claro, sesión de debate claro. para saber qué se va a hacer en su futuro, ya todo tiene un tinte muy particular y extraño. Bueno, entonces es evidente que acá, frente a esta conducta, que, insisto, es delictiva, porque no es una interpretación, ¿no? En ese sentido el Código Penal es muy claro, indudablemente que no hay otra alternativa que o sus propios pares ya exhortarla a que, porque también son sus propios pares los que podrían Ujú. impulsar una denuncia penal en este sentido. Para no llegar a eso, lo ideal sería que la jueza, que sus pares la traten de convencer por las buenas de que lo mejor va a ser eso, que no la apoyen en esta aventura. Me parece que ya no tiene mayoría, creo que la mayoría en la Cámara de Casación ya tiene una posición tomada al respecto, y si ella apela a la Corte como un salvavidas, que la Corte ponga las cosas en su lugar y será la última instancia y se habrá acabado todo, ¿no? Bien, recién nos estaba mencionando algunas de las causas bastante particulares en las cuales ella es protagonista y entiende en la materia y la causa precisamente que tienen que ver con lo que recién nos explicabas, relación directa con el kirchnerismo. Otesur, los sauces, Ujú. la causa por el acuerdo con Irán, Memorándum. son todas causas que son sensibles
a los intereses del kirchnerismo y esta jueza le puede asegurar cierta protección. No es ella sola únicamente la que podrá decidir, pero puede ser una palanca, un palenque ande guarrecerse, ¿no? Ande rascarse, como decían en el campo. Por eso es que el kirchnerismo quiere impulsar desde el Senado el acuerdo y la oposición le dice que no, porque detrás de esto no está en juego la idoneidad de la jueza, sino la parcialidad de la jueza. Y entonces es que se genera este conflicto. El acuerdo ese no lo va a tener nunca, y mucho menos después de las elecciones, ¿no? Porque si uno vislumbrara que después de las elecciones, o si el oficialismo vislumbrara que después de las elecciones podría tener un mejor quórum en el Senado, bueno, qué sé yo. Pero la verdad es que la perspectiva de que lo tenga es peor todavía, y por eso insisten en hacerlo ahora, pero ahora tampoco lo tienen. Entonces es pelear contra molinos de viento. Me parece que en algún momento esto tendría que retornar al cauce del sentido común, difícil en la Argentina, y esto tendría que terminar, tendría que salir de la tapa de los diarios, ¿no? Que no es tan común el sentido común últimamente. Y me quedo con lo triste que es haber estudiado desde primer año, en el comienzo de la secundaria, ¿no? La división de poderes, Félix, que no la encontramos hoy por hoy, evidentemente. O está, pero está enferma, ¿no? Porque uno ve que 3 órganos existen. Y sobre todo depende de la camiseta, porque en referencia a lo que vos estabas explicando, si de un lado lo ven que puede llegar a afectar alguna de las causas, alzan la voz. Y lo mismo del otro lado, ¿no? Es tal cual, dependiendo de los intereses, cuando no debería haber ningún tipo de interés, siendo totalmente independiente, como debería ser. Bueno, esa es la característica del sistema republicano, es lo que les explicamos a los alumnos, es lo que los maestros explican a los alumnos desde el primario y se insiste en el secundario y en la facultad ni hablar. Pero es más fácil entender lo que es la democracia, que es el sistema republicano, que entender lo que es un sistema republicano. Es fácil entender que el pueblo elige a sus gobernantes, es fácil entender que los gobernantes tienen que tener un estilo de conducción democrática, pero es muy difícil hacerles entender que tienen que gobernar cada uno ejerciendo sus potestades y que en el marco del sistema republicano hay que dejar que el Poder Judicial sea totalmente independiente. Este asunto de los operadores ante el Poder Judicial, este asunto de tener que estar presionando a los jueces, hablando de los fallos de los jueces cuando no nos gustan desde el Poder Ejecutivo, es difícil. Es muy difícil que eso se entienda. Lo ideal sería que la gente condene estas actitudes de parte del poder político. Pero para que eso ocurra es necesario que haya cultura cívica. Y la verdad es que en la Argentina es una materia que se adeuda. Totalmente. Félix, gracias, clarísimo. Te mandamos un abrazo y gracias por tu tiempo. Gracias, igualmente, un abrazo. Gracias. Estábamos hablando con Félix Lonigro, que es abogado constitucionalista, con respecto al caso del futuro de la por ahora jueza o ex jueza, como él la estaba denominando, Ana María Figueroa. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.